Bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en esta noche. Estamos viendo, en nuestros estudios que estamos llevando los jueves, estamos estudiando jueves a jueves los distintivos de una iglesia bautista reformada. La semana pasada iniciamos con el estudio de un distintivo más de una iglesia reformada. Y ese distintivo es las doctrinas de la gracia o doctrinas del calvinismo. Se comenzó con una introducción histórica y teológica a las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia, amados hermanos, son un resumen muy condensado de los cánones de Dort. En la introducción vimos qué son los cánones de Dort y cuál es su origen. Una y otra vez a estos cánones, a los remonstrantes o arminianos, y también haré referencia a las doctrinas de la gracia, o como también se le conoce como los 5 puntos del calvinismo. El estudio del día de hoy, amados hermanos, va a estar dividida en 2 partes. La primera parte de este estudio, amados hermanos, va a ser la exposición bíblica y teológica de la doctrina, que hoy nos corresponde, que es, ya vamos a ver cuál es el nombre. Y en la segunda parte también vamos a hacer referencias históricas y también me dedicaré a mostrarles lo que he llamado, la astucia arminiana. Ambas secciones, amados hermanos, son muy enriquecedoras, e intentaré ser lo más conciso posible, hermanos, lo más claro posible, y que el Señor me guíe a mí y a ustedes también, para que podamos comprender esta clase. Comencemos entonces, amados hermanos, la exposición bíblica y teológica de la primera doctrina de la gracia. La primera doctrina de la gracia es la depravación total. Esta doctrina tiene que ver con el estado y la condición del hombre, amados hermanos. Pero quiero hacer un paréntesis a modo de recordatorio y recordar, o hacer un resumen muy condensado, ver también qué es lo que presentaron o qué artículos presentaron los teólogos arminianos. La clase anterior vimos o demostramos también un resumen de lo que esos 5 artículos de los remonstrantes o arminianos decían, pero también vimos que un resumen condensado de los cánones de Dort. Los cánones de Dort son la respuesta teológica de los mejores teólogos calvinistas de esa época a los 5 artículos que presentaron los teólogos arminianos. Y la clase anterior hemos visto un resumen, como les dije. Volvamos a ver lo que los teólogos arminianos afirmaron. En primer lugar, ellos dijeron: Dios escogió a quien salvaría según su previo conocimiento de quien elegiría seguir a Cristo. El punto 2, ellos dijeron: Cristo murió para redimir a toda la humanidad. Número 3, la voluntad humana no está enteramente esclavizada al pecado y puede elegir a Cristo. En el cuarto punto ellos presentaron, o el cuarto artículo, los pecadores pueden efectivamente resistir la gracia de Dios. Y el quinto artículo que ellos presentaron, un hijo de Dios puede caer total y finalmente en condenación. Estos fueron, amados hermanos, los 5 artículos que los arminianos presentaron, y los presentaron en ese orden. Y en ese mismo orden, amados hermanos, los teólogos en el sínodo de Dort respondieron. Como se acaban de dar de cuenta, amados hermanos, la doctrina que tiene que ver con la condición del hombre, con la cual vamos a iniciar el día de hoy el estudio, que vamos a ver las doctrinas de la gracia, pertenece no al primer artículo, sino al tercero. Leamos una vez más el resumen de este tercer artículo
presentado por los remonstrantes o arminianos. Al final de la segunda parte de la clase, cuando trate sobre la astucia arminiana, hermanos, leeremos el tercer artículo completo que los teólogos arminianos presentaron. Pero por ahora lo que me interesa es señalar lo que ellos pensaban de manera resumida, y miremos lo que ellos creían. Ellos creían o postularon o presentaron que la voluntad humana no está enteramente esclavizada al pecado y puede elegir a Cristo. Aunque este no es el primero, amados hermanos, sino el tercero de los artículos de los remonstrantes, lo mejor es empezar por este punto, y eso también vieron, amados hermanos, los teólogos calvinistas. ¿Y por qué? Porque lo que está en juego en el sínodo de Dort, o lo que estaba en juego en el sínodo de Dort, y esto se percataron los teólogos calvinistas, era que los arminianos estaban quitando, escuchen bien hermanos, estaban quitando la salvación de las manos de Dios y la estaban poniendo en las manos de los hombres. O sea, en otras palabras, hermanos, la salvación no depende exclusivamente, según el sistema arminiano, de la gracia soberana de Dios, sino que el hombre coopera con esa gracia. Y en palabras más sencillas también podemos decir, hermanos, Dios hace una parte, la mayor, pero el hombre también hace la otra parte, aunque muy pequeña. Pero al fin y al cabo, el hombre, según los arminianos, coopera con su propia salvación. El hombre hace una pequeña parte, pero finalmente hace algo. Por tanto, entonces, pues merece ser recompensado, según los que postulan o postularon los arminianos. Y contra esto, amados hermanos, lucharon los teólogos calvinistas. Recordemos que la médula de las doctrinas de la gracia, dijimos también en la clase anterior, y eso tenemos que tener presente, que la médula de las doctrinas de la gracia es la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Los teólogos calvinistas sabían que lo que estaban proponiendo los teólogos arminianos era otorgar una parte de la salvación al hombre, con lo cual la gloria de Dios en la salvación no era dada solo a Dios, sino también que a los hombres. Y esto es muy delicado, hermanos. Esto es muy delicado. Eso tenemos que siempre recordar. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Y las Escrituras nos dice ello, hermanos. En Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Entonces, amados hermanos, mucho menos pues va a dar o va a compartir su gloria a un ser que está completamente corrompido, como estábamos nosotros. Corrupto hasta la médula, como está el hombre en su estado natural, hermanos. Entonces, colocar una parte de la salvación, por más pequeña que sea, en las manos de los hombres, es triste, hermanos. Creer de esa manera es triste. Es por eso que lo mejor es empezar la exposición de los 5 puntos del calvinismo, y eso vieron los teólogos, viendo pues lo que realmente la Biblia enseña sobre la condición del hombre después de la caída. Las preguntas que vamos a considerar son las siguientes, hermanos. ¿Qué dice la Biblia respecto al estado del hombre? ¿Es bueno o malo por naturaleza? ¿Tiene el hombre su voluntad libre para responder positivamente al Evangelio? ¿Puede cooperar el hombre con la gracia de Dios para su salvación? Cuando veamos lo que dice la Biblia, hermanos, respecto a la condición del hombre, podremos responder estas preguntas y entonces concluir que no hay nada que el hombre pueda hacer, ni siquiera lo más mínimo, ni siquiera una parte más pequeña,
para su salvación. No puede añadir nada, hermanos. Solamente cuando afirmamos esto, lo que enseña la Biblia, podemos que dar la gloria exclusivamente al que le pertenece, a Dios. Solo la gloria a Dios. Uno de los gritos de la Reforma, hermanos. Y de otra manera, pues no la damos, hermanos. Si creemos que hacemos una parte, siquiera la más pequeña, no estamos la sola gloria a Dios, hermanos, sino buscamos o estamos tratando de que también nosotros nos llevemos un poco de gloria. Y eso es terrible, amados hermanos. Leamos una vez más el resumen del tercer artículo de los arminianos, hermanos. Leamos también el resumen de la respuesta de los calvinistas, de los teólogos calvinistas, y finalmente empecemos a comparar con la Escritura cuál es la postura bíblica. La postura de los remonstrantes o arminianos. Ellos afirmaron: la voluntad humana no está enteramente esclavizada del pecado y puede elegir a Cristo. Ahora, la postura calvinista en el Sínodo de Dort fue: el hombre caído está tan corrompido que no puede hacer el bien espiritual hasta que Dios lo salve. En resumen, según los arminianos, el hombre puede hacer algo, pero según los calvinistas no puede hacer nada. ¿Quién tiene razón según la Biblia? Como vamos a ver a la luz de las Escrituras, la razón la tienen, amados hermanos, los teólogos calvinistas. Y los arminianos, por supuesto, entonces, no la tienen, hermanos. Entonces comencemos por el principio. En el primer capítulo de Génesis nos dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El hombre, amados hermanos, originalmente tal como salió de las manos de Dios, fue creado ¿qué? Bueno, justo, santo, dispuesto hacia su creador, su intelecto, sus afectos, su voluntad, todo, amados hermanos, todo su ser se dirigían a Dios. En el capítulo 2 del mismo libro de Génesis, vemos que Dios plantó un huerto en el Edén y traslada al hombre, al que fue creado, en medio del huerto que Dios hace crecer un árbol de la vida y también un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le da un orden, le da un mandamiento. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán, este hombre creado a imagen de Dios, bueno, justo y santo, Dios condescendió con el hombre e hizo un pacto con Adán. En nuestros estudios que estamos llevando, hemos llevado también en las clases anteriores, hablando del pacto de Dios, hemos hablado de estos pactos, no profundamente, pero hemos entendido de que Dios, al hacer ese pacto, condesciende con el hombre. ¿Para qué? Para que pueda pasar a otro estado mejor en la cual había sido creado. Y ese pacto pues es conocido como el pacto de obras. Si Adán superaba la prueba y no comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, pasaría a un estado mejor, porque sería confirmado eternamente en justicia y santidad en la que había sido creado. Y jamás podría pues caer de ese estado. Estaría para siempre en la presencia de Dios.
disfrutando de la gloria de Dios y viviendo solamente para la gloria de Dios. Pero si comía, Dios le dijo que morirás. La sentencia de Dios era clara: morirás. Y cuando pasamos, tristemente, amados hermanos, cuando pasamos a Génesis capítulo 3, vemos que Adán no cumplió con el único solo mandamiento que el Señor le había dado. Cayó, por tanto, rompió, transgredió ese pacto que hizo Dios con Adán. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán entonces, hermanos, desobedeció a Dios y comió del árbol que Dios le había prohibido comer. Como Dios es veraz, como Dios es justo, la sentencia cayó sobre Adán. Adán murió. La Biblia, amados hermanos, en la Biblia, la muerte la encontramos en tres aspectos: muerte espiritual, en segundo aspecto, muerte física, y en su tercer aspecto, muerte eterna. La muerte eterna corresponde a la condenación final en el infierno, el lugar al cual van todos los ángeles caídos, y como todos aquellos hombres y mujeres que no se arrepintieron de sus pecados y no confiaron solamente en Jesucristo para su salvación. La muerte física corresponde al cese de la vida en esta tierra, y la muerte espiritual corresponde a la incapacidad del hombre para buscar y desear a Dios en Cristo, hermanos. La muerte a la cual Dios se refiere, que vendría sobre Adán si desobedeciera al solo mandamiento que el Señor le había dado. Entonces, hermanos, esa muerte, en un sentido amplio que se ha descrito, hermanos, aunque Adán no murió físicamente inmediatamente después que pecó, no significa que después no murió. Sí murió, hermanos. Tarde o temprano, la muerte física también le llegó. Y quizás lo más doloroso de esta muerte física, amados hermanos, para él fue tener que vivir para ver que uno de sus hijos asesinó al otro. Adán entonces experimentó en otros y en sí mismo que la muerte física abarcaba una parte de la sentencia de Dios, cuando se le dijo que moriría si comía del fruto del árbol prohibido. Pero hay una razón teológica por la que Dios no le cortó a Adán la vida física inmediatamente. Sin embargo, no es el interés, hermanos, no es lo que estamos tratando en esta clase, pero dentro de todo eso hay una razón teológica. Pero el punto que nos interesa, hermanos, y al que me dedicaré, es la muerte en el aspecto espiritual. Muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte espiritual, hermanos, lo que la muerte espiritual es según la Biblia, estamos hablando de la condición en la que nacemos todos los hombres. En otras palabras, cuando hablamos de muerte espiritual, pues estamos hablando de depravación total del hombre. Eso es, hermanos. Estamos hablando de la muerte espiritual del hombre. Así que si usted se pregunta de dónde o por qué estaban convencidos los teólogos calvinistas del sínodo de Dort de la doctrina de la depravación total, y por qué la defendieron y las seguimos defendiendo y proclamando hoy esta doctrina de la gracia, debo responder con la palabra del Señor, hermanos. Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí encontramos el origen, hermanos. Aquí encontramos la raíz de la corrupción, de la depravación del hombre. La muerte espiritual, la sentencia, el resultado del primer pecado de Adán. Pero, ¿en qué consiste específicamente la muerte espiritual? Y para utilizar las palabras de nuestra doctrina, ¿en qué consiste la depravación total? La depravación total, amados hermanos, significa que cuando Dios escudriña el corazón humano, los afectos, la conciencia, la voluntad o cualquier parte del cuerpo, se encuentra cada parte dañada, contaminada por el pecado. Cada parte se aleja de Dios. Cada parte lo que persigue activamente es el pecado, hermanos. Esa es la realidad, esa es la condición en la cual todos nacemos. Aún de nuestra concepción somos pecadores. La depravación total es el estado en el que nace todo hombre y consiste en la incapacidad de éste para desear y buscar a Dios en Cristo, y consiste además en su inclinación al pecado. Observemos, hermanos, el testimonio de la Escritura al respecto. Cuando pasamos de Génesis capítulo 3 al capítulo 6, leemos el testimonio de Dios respecto a la condición de absolutamente de todos los hombres en ese momento. ¿Qué dice Génesis capítulo 6, versículo 5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fijémonos entonces, hermanos, que la maldad que los hombres cometían, la maldad con la cual habían llenado la tierra, tiene su origen en quienes eran por naturaleza. Sus actos no eran acciones desvinculadas de su ser, hermanos, sino que sus acciones pues eran el reflejo o el resultado natural de lo que ellos eran: seres corruptos, pecadores, muertos espiritualmente, por lo tanto entonces inclinado a todo mal. Todo designio del pensamiento del corazón de ellos, que era, dice, era de continuo solamente el mal. Las expresiones absolutas que en este versículo son enfáticas, hermanos. Todas las acciones estaban manchadas por el pecado, porque su corazón estaba manchado completamente por el pecado. La Biblia textual traduce este versículo, amados hermanos, de Génesis capítulo 6, versículo 5, de la siguiente manera: vio entonces Jehová que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Hermanos, esa es la condición del hombre. Aún iniciando la Biblia, hermanos, la historia, vimos. Por eso, al multiplicarse la gente, se multiplicaba el pecado. Entonces los hombres no nacen buenos o moralmente neutros, y con el tiempo llegan a corromper, porque eso creen muchos, ¿no? Dicen, nacen los hombres buenos, son moralmente neutros. El que los corrompe es la sociedad, dicen. No, hermanos. Sino desde que el mismo momento de su concepción, el hombre está corrompido e inclinado a la maldad. Y el salmista David, el rey David, inspirado por Dios, lo reconoció así en el Salmo 51. Expresa su arrepentimiento por los pecados que había cometido. Pecados de adulterio con Betsabé, y posterior también pecado terrible del asesinato de su esposo Urías. David entonces, hermanos, reconoce que cometió esos pecados porque él es un pecador por naturaleza. Las palabras de David específicamente son Salmos 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
La Nueva Versión Internacional traduce este versículo de la siguiente manera: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Entonces, hermano, desde la misma concepción, entonces el hombre está inclinado al pecado. Pero el hombre por naturaleza no solo está inclinado al pecado, sino que además ha perdido todo apetito por Dios en Cristo. No desea de Dios, no puede buscar a Dios y no quiere buscar a Dios. Esa es su condición. Cuando pasamos del Salmo 51 al Salmo 53, tenemos una imagen muy vívida donde se nos describe Dios mirando desde el cielo a ver si había algún hombre, por lo menos uno solo que lo buscara. Y lo que dice la palabra de Dios es lo siguiente, hermanos. Salmo 53, 2, 3. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Pregunto, ¿encontró Dios algún hombre bueno? ¿Encontró Dios algún hombre que lo buscara? No, hermanos. No encontró. No había absolutamente ninguno. No había ni siquiera uno que quisiera lo bueno delante de Dios. Y la pregunta, ¿por qué? Y la respuesta, pues, es porque todos los hombres nacen muertos espiritualmente. No había ninguno que buscara a Dios, nos dice el mismo salmista, hermanos, porque todos estaban corrompidos. Todos ya habían dado la espalda a Dios para seguir sus propios deseos, sus propios anhelos, su propia voluntad. Y no quieren, y no quisieron hacer la voluntad de Dios. No buscaban a Dios porque no tenían ningún apetito de Dios. Todo su ser estaba contaminado por el pecado. Lo más interesante de este Salmo 53 y del Salmo 14, que dice exactamente lo mismo, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo cita estas palabras cuando está argumentando al respecto a que absolutamente todos los hombres están bajo pecado, tanto judíos como gentiles. Aunque los judíos, los fariseos, los saduceos decían que no, ellos eran santos. Pero Pablo encierra que todos están bajo pecado, tanto judíos y gentiles. Es decir, hermanos, toda la raza humana, no hay absolutamente un solo hombre que no nazca en ese estado, en esa condición, muertos en sus delitos y pecados. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y cuando a Pablo se refiere a todos los hombres están bajo pecado, quiere decir, hermanos, que todos los hombres en su estado caído están bajo el poder del pecado. Todos los hombres nacemos bajo el poder del pecado. En otras palabras, hermanos, al hombre natural, el pecado lo tiene prisionero, es esclavo del pecado, atado por completo a su dominio. Por eso la Biblia también se refiere al hombre en su estado natural como esclavo del pecado. Y de manera similar, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice, hermanos, Gálatas capítulo 3, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En la Nueva Versión Internacional dice la siguiente manera, Gálatas 3, 22. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado.
para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se conceda a los que creen. Entonces, hermanos, en otras palabras, no hay ningún esfuerzo que el hombre realice que pueda librarse del pecado. Es incapaz de librarse del pecado. Pero cuidado, eso no significa que el hombre sea una víctima inocente del pecado, sino que su esclavitud es una esclavitud voluntaria. El hombre es esclavo del pecado, está muerto en sus delitos y pecados, no puede librarse del pecado, tampoco quiere hacerlo, porque toda esa capacidad lo perdió a causa del pecado. Está como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que todos están bajo pecado, y no son algunos hombres, hermanos, todos, absolutamente todo. La escritura que Pablo cita para apoyar su argumentación, hermanos, es precisamente el testimonio que Dios da en el Salmo 14 y en el Salmo 53. Dice, por ejemplo, en Romanos 3, capítulo 9, Romanos 3, versículo 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La pregunta natural que surge es, hermanos, ¿cómo el hombre puede salir de ese estado, de esa condición? La respuesta es: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para el hombre es imposible salir de esa condición en la cual nace. El profeta Jeremías pregunta, y lo traigo de la Nueva Versión Internacional, Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Puede el etíope cambiar de piel y el leopardo quitar sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. La misma posibilidad que un leopardo tiene de quitarse las manchas que salen naturalmente de él, por el hecho de ser leopardo, es la que tiene el hombre, amados hermanos. El hombre natural, muerto en sus delitos y pecados, no puede transformar, no puede cambiar su naturaleza. La misma posibilidad que tiene un muerto, amados hermanos, para darse vida a sí mismo, es la misma posibilidad que tiene un muerto espiritual de darse vida espiritualmente. No hay ninguna posibilidad para el hombre natural. Es espiritualmente imposible, hermanos. Hasta aquí he descrito, hermanos, de una manera sencilla lo que dice la Escritura respecto a la condición del hombre. Hay muchos más pasajes para poder sustentar, pero esto, con esta argumentación bíblica que es claro y contundente, frente a este testimonio de la Escritura que es abrumadora, hermanos, y concluyente, pues podemos decir que esa es la condición natural del hombre, muertos en sus delitos y pecados. Y ahora, pregunta, ¿habrá alguien quien se atreva a contradecirlo? Podemos quizás responder no, a la luz de la Escritura no, pero sí hay, hermanos, y uno de ellos fue Pelagio. ¿Se acuerdan de él, hermanos? Este monje que vivió en el siglo IV, a principios del siglo V. Pelagio pensaba que el hombre era completamente libre para hacer el bien y para hacer el mal. Él pensaba que todos los hombres nacían en un estado neutral, libres para rechazar el mal y alcanzar la salvación por sus propios méritos. Para Pelagio, hermanos, el hombre no heredaba el pecado de Adán. Para Pelagio, el hombre no era concebido en pecado, inclinado al mal desde la misma concepción.
Y Agustín de Hipona, quien vivió también esas mismas fechas, lo refutó con la escritura, las mismas escrituras también que nosotros hemos visto el día de hoy, con estos testimonios de la escritura abundante, de la palabra de Dios respecto a este tema, hermanos. Gracias a Dios, esa batalla fue ganada por la iglesia en esos tiempos, hermanos. El concilio de Éfeso en el año 431 condenó a Pelagio a su doctrina como herética, como altamente peligrosa para la fe cristiana. Pero, ¿qué pasó poco tiempo después? Se levantaron unos hombres que pretendían que salvaguardar la gracia de Dios, y no solamente ahí, sino también al mismo tiempo salvaguardar el libre albedrío del hombre. O sea, en otras palabras, hermanos, no se atrevieron a negar la depravación total del hombre, pero tampoco se atrevieron a afirmar completamente. Es decir, aunque admitían que el hombre nacía en pecado, que en el Edén había perdido su justicia original y que necesitaba la gracia de Dios para salvarse, enseñaron que, aunque la gracia es esencial para la salvación, ella se añade cuando el primer paso ha sido tomado por la voluntad del hombre. O sea, en otras palabras, está diciendo que el hombre es capaz de tomar el primer paso. Entonces ya no sería gracia, hermanos. Esta enseñanza se le conoció como la doctrina de los marselleses. Siglo más tarde se le llamó como semipelagianismo. Y así se conoce también al día de hoy, hermanos, semipelagianismo. Porque si bien no niegan la depravación total como Pelagio la negó, si bien enseñar la necesidad de la gracia de Dios para salvación como también Pelagio la negó, de todas maneras siguen poniendo la salvación de Dios finalmente que no en la voluntad soberana de Dios, sino en la voluntad del hombre. En el pelagianismo, la salvación del hombre depende del hombre. En el semipelagianismo, la salvación del hombre depende tanto de la gracia de Dios como de un acto de la voluntad del hombre. El semipelagianismo también fue condenado por el segundo concilio de Orange en el siglo VI, hermanos. Por lo tanto, el pelagianismo y el semipelagianismo, porque el semipelagianismo abrazan también esa doctrina los arminianos. Por tanto, entonces, hermanos, el semipelagianismo y el pelagianismo, pues es herejía. En el semipelagianismo, en otras palabras, la salvación del hombre, aunque necesita la gracia de Dios, está condicionado en un acto determinado de la voluntad del hombre. Y eso es triste, hermanos. En el sínodo de Dort, precisamente lo que estaba en pugna, hermanos, era que la condicionalidad versus la incondicionalidad de la salvación de Dios. O sea, la salvación estaba condicionada finalmente por una decisión voluntaria del hombre, o la salvación del hombre no dependía en lo absoluto del hombre, sino enteramente y completamente de Dios. Eso era la lucha, hermanos. Eso era la pugna, la condicionalidad y la incondicionalidad. Y claro está, el sínodo de Dort abogaba por la incondicionalidad. Ellos dijeron, la salvación no está en lo más mínimo, aunque sea una pequeñísima parte, en la mano de los hombres. Y eso se puede sustentar con las escrituras que hemos visto, amados hermanos. La salvación no está en nuestras manos, y gloria a Dios por eso, hermanos. Porque si dependiera de nosotros, ni un día la tendríamos o la guardaríamos, hermanos. ¿Acaso un muerto se le puede confiar algo por más insignificante que sea? Quizás alguien diría, ¿no? El hombre
no tiene que hacer nada, pero sí debe por lo menos creer. A lo que yo pregunto, hermanos, pero ¿qué muerto espiritual puede creer? Ninguno. Para que un muerto espiritual pueda creer, hermanos, primero tiene que tener vida, y un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Eso tenemos que entender, hermanos. Respecto a cómo un muerto espiritual viene a vida, eso nos ocuparemos, hermanos, en la clase donde se habla, o sea, en la cuarta clase donde se habla de la doctrina de la gracia irresistible. Ahí vamos a ver, vamos a dar todo el sustento bíblico de cómo un hombre muerto espiritualmente llega a creer en el Evangelio para salvación. La idea de muchos, hermanos, es que primero se cree y luego Dios le da vida. Pero veremos a la luz de las Escrituras que la Biblia enseña todo lo contrario. El hombre muerto espiritualmente llega a creer en el Evangelio porque Dios primero le da vida espiritual, si no, nunca creería, hermanos. Porque repito, que muerto puede hacer algo, que muerto puede por lo menos creer, ninguno, hermanos. Por ahora, lo que me interesa resaltar es la incapacidad natural del hombre incluso para creer en el Evangelio. No hay absolutamente nada que pueda hacer, y eso lo sabían los teólogos calvinistas en el Sínodo de Dort, y lucharon allí por esta doctrina bíblica contra los arminianos. Ahora bien, hermanos, ¿qué enseñaron los arminianos? Resulta que ellos fueron muy astutos, hermanos, eso es real, hermanos. Fueron astutos y deshonestos porque no negaron aparentemente la doctrina de la depravación total. Es más, en el tercer artículo de los remonstrantes parece encajar perfectamente con la doctrina bíblica de la depravación total. Pero ya les voy a demostrar, hermanos, dónde radica el engaño y la deshonestidad de los arminianos o los remonstrantes. Leamos el tercer artículo completo de los arminianos. Dice: el hombre no posee gracia salvífica en sí mismo, ni tampoco de la energía de su libre voluntad, albedrío. En la medida que él, en estado de apostasía, en pecado, puede ni pensar, desear, ni hacer nada realmente bueno, como la fe salvífica eminentemente es, sino que es necesario que éste sea nacido de nuevo de Dios en Cristo a través de su Santo Espíritu y renovado en la comprensión, inclinación o voluntad y en todos sus poderes, de manera que éste pueda correctamente entender, pensar, desear y efectuar lo que es realmente bueno, conforme a la palabra de Cristo en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Aquí pregunto, ¿hay algo para acusarles? Aparentemente nada, hermanos. Es más, ¿no? Si un arminiano que conoce los artículos de los remonstrantes, de la manera en la que yo condensé en el tercer punto, ellos, como ven que la voluntad no está enteramente esclavizada del pecado y puede elegir a Cristo, posiblemente se molesten y digan, no, eso es falso. Y que los remonstrantes nunca dijeron eso. Y aún pueden recitar lo que dice el tercer artículo que acabamos de leer. Pero hay una deshonestidad, hermanos. En esto lo que hemos leído podemos decir sí, está conforme, nosotros también abrazamos de la misma manera. Pero ellos fueron deshonestos, fueron astutos, hermanos. Y voy a demostrar por qué, hermanos. Resulta, si ustedes toman el documento del Canon de Dort, que son la respuesta a los remonstrantes, se percatan que los teólogos calvinistas unieron el punto 3, que trata de la doctrina de la depravación total, con el punto 4, que trata sobre la gracia irresistible. La pregunta es, hermanos,
¿Por qué los teólogos calvinistas del Sínodo de Dort unieron estos dos puntos? Y la respuesta es porque ellos se percataron del engaño de los arminianos. Cuando leemos su cuarto artículo de los remonstrantes o arminianos, vamos a darnos cuenta, hermanos. Ahí encontramos el problema, porque en su tercer punto pareciera que concuerda con lo que nosotros creemos. Pero mira lo que dice en su cuarto artículo: que la gracia de Dios es el comienzo, la continuación y el cumplimiento de todo lo bueno, incluso en la medida que por sí mismo el hombre regenerado, sin la precedencia o la existencia, el desprendimiento, seguimiento y la gracia cooperativa, ahí ya comienza a ver algo raro, hermanos, y la gracia cooperativa no puede pensar, desear ni hacer el bien, ni resistir cualquier tentación al mal. De modo que todas las buenas acciones o movimientos que pueden ser concebidos deben ser atribuidos a la gracia de Dios en Cristo. Sin embargo, respecto al modo de operación de esta gracia, esta no es irresistible, puesto que ha sido escrito concerniente a muchos que estos han resistido al Espíritu, Hechos 7, y en otros muchos lugares. Lo que está remarcado, hermanos, es la astucia de estos hombres de los arminianos. Gracia cooperativa, y que también dice que esta no es irresistible, o sea, la gracia de Dios no es irresistible. Según los arminianos, la gracia de Dios para salvación es cooperativa, o sea, hay una cooperación entre Dios y el hombre. Y además puede ser resistida por el hombre. Es decir, no hay algo así como la gracia irresistible soberana de Dios que salva a quien Él quiere y cuando quiere. El arminiano es deshonesto, hermanos, porque el arminianismo, el hombre coopera con la gracia de Dios y finalmente, si el hombre se salva, no depende enteramente de la voluntad de Dios en salvar, sino que depende, pues, de la voluntad del hombre en salvarse. Es triste pensar de esa manera, hermanos. Yo pregunto, si la doctrina de la depravación total de los remonstrantes era idéntica a la doctrina de los reformadores que ya sostenían, ¿para qué entonces redactar un artículo al respecto? A no ser que no tuvieran la misma doctrina y que buscaban algo que corregir, hermanos. Por ello no fueron ellos honestos y siguen siendo deshonestos hasta ahora, porque hasta el día de hoy los arminianos proclaman, hermanos, que creen en la depravación total, pero su doctrina de la depravación total es ficticia e inconsecuente, lógicamente, al resto de sus artículos, hermanos. Pregúntale a un arminiano, ¿cree en la depravación del hombre? La doctrina de los arminianos en este punto no es otra cosa que la doctrina herética, hermanos, del semipelagianismo, condenada en el siglo VI, como vimos hace un momento, hermanos. ¿Qué podemos concluir? Si alguien dice que el hombre está completamente corrompido, pero que todavía tiene la capacidad de cooperar con la gracia de Dios, es decir, hacer un trabajo conjunto con la gracia, así sea el más mínimo para ser salvo, entonces no estamos hablando de la doctrina bíblica que se ha presentado en este día en la primera parte de la clase, hermanos. La única manera en la que un muerto espiritual responda el evangelio de la gracia de Dios es porque Dios soberanamente obra en él, sin nada que le condiciona en el hombre, hermanos. Dios, en su soberana voluntad, le da vida espiritual, lo traiga de la muerte a vida y lo salve. No es condicionado, hermanos.
como creen los arminianos. Está condicionada su fe, está condicionado a que el hombre responda, quiera, que no se resista a esa gracia. Es triste pensar así. De esa forma estamos diciendo que Dios no es todopoderoso, hermanos. Es triste. Quiero concluir con una porción de la palabra de Dios, amados hermanos, que encontramos en la carta a los Efesios, para que meditemos y así nuestro intelecto sea estimulado, nuestro afecto encendido, hermanos, y nuestra voluntad dispuesta a dar toda la gloria a Dios en Cristo. ¿Por qué? Por nuestra salvación, hermanos, por haber tenido compasión y misericordia de unos pecadores como nosotros. Ese pasaje, hermanos, es Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amados hermanos, toda la gloria en la salvación es de Cristo. La salvación depende solamente de la gracia soberana de Dios en Cristo, hermanos, para que la gloria sea completamente para Dios y nada para el hombre. Sigamos luchando por las doctrinas de la gracia. Eso nos debe dar ánimo, hermanos. Nos debe dar ánimos para solamente buscar la gloria de Dios, el único que es digno de toda gloria, hermanos, nuestro bendito Señor. Oh, hermanos, esta enseñanza ruego al Señor que nos haya pues encendido nuestros corazones para ver, para agradecer, para exaltar el santo nombre del Señor, para glorificar, hermanos, su obra soberana en nosotros que ha sido derramada. Nuestra condición era eso, muertos en nuestros delitos y pecados, no queriendo, no deseando, solamente queriendo hacer el mal, pecado tras pecado, hermanos. Pero Él soberanamente nos rescató de esa condición, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, hermanos. ¿Cuánto debemos estar agradecidos con nuestro buen Dios por esa obra que hizo en nosotros a favor nuestro, aún no mereciendo? Porque su salvación no es condicionada a lo que somos o lo que podemos ser. No, hermanos, no está condicionada a eso. Eso nos debe llevar a glorificar a nuestro Señor y con mayor ahínco, con mayor fuerza servirle y hacer su voluntad, hermanos. Oremos al Señor, pidamos al Señor que siempre nos recuerde cuál es nuestra condición, cuál era nuestra condición de la cual nos sacó, muertos en nuestros delitos y pecados, ciegos espiritualmente, esclavos del pecado. Solo era rechazo, solamente rechazo, pero cuando el Señor en su gracia infinita y gracia soberana
A Él le agradó en un momento indicado, hermanos, que Él ya había decretado desde antes de la fundación del mundo, pues nos llama con un llamamiento eficaz, con una gracia irresistible, no como dicen los arminianos, que es resistible. No, hermanos, es irresistible. El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar.